Buenos días a todas y a todos. A nombre del equipo de Sin Fronteras y del equipo de la Fundación Friedrich Naumann, les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado Hacia una nueva ley de interculturalidad en la Ciudad de México. Mi nombre es Sandra Álvarez, soy la directora general de Sin Fronteras. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos sin duda al equipo de la Fundación Friedrich Naumann y a su director regional, Siegfried Herzog, quien tenemos la oportunidad de que nos esté acompañando en este foro. Una disculpa con estos ruidos que están ocurriendo aquí afuera de su casa. Sin embargo, bueno, tenemos el honor de estar presididos principalmente por él, sin del cual y sin el apoyo de todo su equipo, este evento no hubiese sido posible. Estamos de igual forma agradecidas con las ponentes que nos acompañan, mujeres, líderes extraordinarias desde cada una de las instituciones que representan, que luchan día a día para que las personas puedan acceder a sus derechos. Por otro lado, no quiero dejar de agradecer al equipo de Sin Fronteras, que sin lugar a dudas son la piedra angular de este proceso, quienes con su corazón, coraje y fortaleza luchan día a día también de forma directa para que las personas puedan acceder a estos derechos fundamentales. Y también a todas y a todos ustedes que nos están siguiendo a través de diferentes medios, desde diferentes lugares. Un placer y bienvenidas y bienvenidos a este foro. Bueno, quiero aprovechar para presentar como se debe a nuestras invitadas. Tenemos el honor de tener a la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, quien nos ha estado acompañando e impulsando a través de la necesaria reforma a esta ley de interculturalidad y quien va día a día con su labor representando la voz de las personas que se ven beneficiadas o afectadas con esta ley. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos el honor de que esté con nosotros la maestra Nancy Pérez, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien ha estado acompañando el proceso de interculturalidad, primero como impulsora y de la ley de interculturalidad vigente desde 2011 como directora de Sin Fronteras y ahora a través de la comisión. Bienvenida y muchas gracias también por acompañarnos. Y por último y no menos importante, es un placer presentar a la maestra Rebeca González Camacho, que es la subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, su experiencia en materia de derechos humanos e impulsora igual de temas de interculturalidad. Muchísimas gracias por su participación, maestra. Y bueno, pues procedo a explicar muy brevemente la dinámica de la participación. Consistirá en la realización de 3 preguntas detonadoras a todas y a cada una de ellas, donde tendrá la oportunidad de responder en un lapso de 10 minutos. El equipo de Sin Fronteras, a través del chat, estará notificando cuando resten o falten 2 minutos para terminar su intervención. Y por último, tendremos una sesión de 10 minutos para una ronda de preguntas y respuestas por parte del público que nos está escuchando. E inmediatamente procederemos a una reflexión de aproximadamente de 3 minutos para que proceda a dar cierre cada una de sus intervenciones. Y por último, pues tendremos el cierre, el honor y el privilegio de cerrar con la Fundación Friedrich Naumann y con Siegfried aquí presente. Entonces, pues comenzamos. Me gustaría, sobre todo, agradecerles todo este proceso y también comentarles que desde Sin Fronteras y desde las organizaciones de la sociedad civil estamos impulsando realmente este tema, porque lo valoramos no nada más desde una situación o de una visión enteramente legal, sino también desde una visión integral de las personas y personas extranjeras que atendemos diariamente, entendiendo también que la ley de interculturalidad no va solamente orientada hacia las personas que atendemos, sino es mucho más amplio. Entonces, es para mí, pues, cederle el uso de la voz a la maestra Nancy Pérez. Hola, maestra, ¿cómo están? ¿Sí nos escucha bien desde la comisión? Creo que tienen un poquito ahí de conflictos con la conectividad. Bueno, si no, comenzamos con la maestra Rebeca González. Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a partir de 3 preguntas fundamentales y que parten directamente del trabajo que se está realizando desde la instancia. ¿Considera necesaria la promulgación de una nueva ley de intercultural de la Ciudad de México y por qué sería necesaria? Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar en este panel, evidentemente de mayoría mujeres, y pues mucho gusto. Buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Y sobre la pregunta yo diría
que yo consideramos personalmente y evidentemente desde la instancia ejecutora que no es necesaria una nueva ley, pero sin embargo sí se necesita una ley actualizada y pues por lo tanto una reforma. Y quiero dar unos puntos específicos del por qué y también te pediría, Sandra, si está tan amable de decirme tiempo o cuando falten pocos segundos. Bueno, primero como antecedente tenemos la Ley General de Población, ¿no? Que es un ordenamiento federal desde 1974. Y pues a través de cuántas décadas han pasado este país y no se ha generado una nueva ley. Es una ley que se ha ido actualizando conforme a las necesidades de los grupos poblacionales y su última reforma, si no fallo, es de julio 2018. Entonces, frente a una ley que evidentemente es de orden local, pero debemos de considerar que esta ley, que si bien es de 2011 y de 2011 a 2023 ya han pasado algunos años o una década, siempre fue, pero sigue siendo una ley de vanguardia dentro, no solamente dentro de la ciudad frente a las demás entidades federativas, sino es una ciudad de vanguardia frente a otras ciudades globales. Entonces, el generar una nueva ley, ¿no? Y ahí seguramente la diputada podrá dar más contexto, ¿no? Pues toma mucho tiempo en términos legislativos generar una nueva ley. En términos operativos, consideraría armar un nuevo reglamento, ¿no? Y no se cocina de la noche a la mañana. Entonces, ahí se perdería un poco de tiempo en respecto a esto. Y respecto a la ley actual, ¿por qué se tendrá que actualizar? Bueno, es de avanzada, tiene términos de protección de derechos a personas, evidentemente en personas migrantes, ahí consideraba algunos sujetos que hoy lo que se necesitaría actualizar y es su base, es la protección de derechos a todos los grupos de población que considera la movilidad humana, ¿no? Pero más que una nueva ley, yo diría una actualización. Hay muchas cosas que si nos vamos al detalle, no solo de la ley, sino del reglamento en sí de esta misma ley, pues que se ha dificultado o se ha retrasado o no se ha llevado a cabo algunas implementaciones, por decirlo menos, no se ha echado a andar en este tiempo el índice de interculturalidad, el centro de interculturalidad que mandata desarrollar. Ojalá la comisión nos pueda actualizar si se ha cumplido al pie del reglamento las 4 sesiones que mandata de la Comisión de Interculturalidad, que son 4 sesiones ordinarias al año. Y de igual manera no se ha, hasta donde yo tengo conocimiento, no se han generado estos grupos de subcomisiones para a trabajar sobre temas muy específicos. Entonces, y también pensemos, ¿no? Esta ley que vemos hoy de avanzada está en su versión más añeja, ¿no? Pero está traducida en inglés, en francés y en el náhuatl. Y pues esto también requiere tiempos, ¿no? De traducción y de difusión. Y entonces, por ello considero que más allá de una nueva ley, habría que actualizarlo conforme al contexto, ¿no? Conforme a los nuevos sujetos o los sujetos que contempla la movilidad humana, pero sobre todo, pues, si ya se cuenta con ley y reglamento, pues simplemente ampliar su difusión y pues darle el peso que esta ya tiene frente a la Ciudad de México, que es pues ciudad destino también. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, entendemos realmente la importancia y la posición que tienen desde su institución. Desde Sin Fronteras también compartimos en gran parte la importancia de continuar y sobre todo de realizar esta reforma. Pero más específico con respecto a este dictamen que se encuentra rolando, ¿cuál es su opinión sobre este? Y que en realidad el objetivo del mismo es precisamente abrogar la ley vigente y expedir una nueva ley de interculturalidad para la Ciudad de México. ¿Cuál es la opinión que tienen desde el instituto? No se escucha. Perdón, los micrófonos, sí, gracias. Bueno, compartirle a la audiencia, quienes no han seguido como todo el proceso, es que esta ley de interculturalidad que data del 2011, desde la instancia ejecutora, con el Congreso en aquel entonces del 2019, es decir, previa a la pandemia,
se empezó a trabajar por una reforma a esta ley, ¿no? Y se hicieron distintos trabajos, no solamente con la Comisión de Derechos Humanos, sino en conjunto con otras comisiones, y se armó un consenso de que fuera una ley que se tuviera que actualizar en algunos términos, ¿no? Se hicieron trabajos incluso con las organizaciones, donde no solamente Sin Fronteras, sino otras organizaciones participaron, ¿no? Y todo este proceso, ¿no? Pues se presentó ante el Pleno y se subió, se turnó a una comisión que fue la de Administración Pública y ahí se quedó, ¿no? Entonces, digamos que desde 2019 se están haciendo trabajos participativos, no solamente desde el legislativo, sino el legislativo en coordinación con otros entes de la administración pública, no solo la instancia ejecutora, la cual represento, sino también Civiso y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces fue un ejercicio pues colectivo, participativo, coordinado, que al final, por lo que sea, terminó en esa legislatura, en esa comisión, y de ahí no pasó. Entonces, todo este proceso, y después de este proceso vinieron dos proyectos no de reforma, ¿no? Sino de abrogar la ley, y después vino, ahora sí, la propuesta de parte de la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, de parte del diputado. Entonces, cuando llegó este primer proyecto del diputado de parte de la instancia en junio del 2022, se le entregaron en papel todos los antecedentes para que él supiera de este trabajo colectivo, ¿no? Que ya había una base, y también se le compartieron observaciones a su propio proyecto. Entonces, en el proyecto que ya presentó el año pasado, en conjunto de todo lo que se turnó a la comisión, pues sí observamos y lamentamos que no se hayan retomado todas estas observaciones ni estas consideraciones que se le hicieron de conocimiento. Ahora bien, respecto ya al proyecto que se presenta, ¿no? Eso fue como el antecedente, pues en general la opinión que me merece es que necesita mucho trabajo de congruencia, ¿no? Desde el título, ¿no? Porque la ley, el proyecto de ley que propone, en su título menciona la movilidad humana, ¿no? Pero ya en los artículos subsecuentes, ¿no? No está ampliada esta lista de sujetos. Entonces, se acota a un solo grupo, ¿no? Empieza a hablar de todos como migrantes, como migrantes, como migrantes. Y esto puede caer en que no se está acotando todo el universo y todas las dimensiones, pero sobre todo todas las necesidades y particularidades que puedan tener los otros sujetos, ¿no? Y también pueda llevar un poco a caer en cuestión de discriminación por solo contemplar a un sujeto. Eso por hablar en términos de lenguaje, ¿no? Que es importante también un lenguaje con enfoque de derechos humanos. En el tema de sujetos, parte de esta actualización que no solamente que merece, no solamente este proyecto de ley del diputado, sino todos los ejercicios que platicaba, lo que se pide es pues actualizar el término huésped, ¿no? Porque en aquel entonces, evidentemente, en ese contexto de la política migratoria o de la región y de la Ciudad de México, sí, había muchos grupos de personas migrantes que venían de tránsito y pues como siempre se ha dicho, ¿no? En otros espacios, un huésped es alguien que va a estar un ratito y después se va a ir, ¿no? Pero ¿dónde quedan nombradas estas personas que sí buscan residir en la Ciudad de México por todos los contextos que pues se están presentando en frontera o la dificultad de entrar a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, sobre esta ley, ¿qué es la opinión más que quiero subrayar? Es que hay planteamientos que están contemplados en algunos artículos que están dentro de otros ordenamientos, ¿no? Pero lo más importante dentro de esta congruencia es que está considerando obligaciones de carácter federal, de carácter migratorio de orden federal, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 16 de la Ley General de Migración, que no tienen relevancia para efectos de la política pública de la Ciudad de México, ¿no? Y al mismo tiempo, considerar este tipo de corte federal, estas cuestiones, está criminalizando a los grupos y se está contraponiendo contra la propia Constitución, que dice que en esta Ciudad de México ninguna persona será criminalizada ni señalada por su estatus migratorio. Entonces, pues ahí hay otra gran contradicción que faltó que se revisara antes de subirla. Y bueno, también contempla atribuciones a alcaldías para atención a personas migrantes originarias, que lo entiendo porque es parte
de su naturaleza del diputado, ¿no? Por los grupos con los que está conectado en Estados Unidos, pero si se revisa con detalle la ley actual y su reglamento, este grupo de población está contemplado. Entonces, sí, yo creo que faltó un poco de cotejo, ¿no? Y de revisión jurídica en términos de atribuciones, pero sobre todo en la parte que es muy delgada, pero es muy importante, ¿no? En no caer en contradicción con una constitución de Ciudad de México que igualmente es de avanzada, ¿sí? Y que contempla que esta ciudad se enriquece con todas las personas que llegan a esta ciudad sin importar su estatus migratorio. Muchísimas gracias, maestra Rebeca. Coincidimos completamente con su posición y también agregamos un punto importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Y que lo mencionaste con la Comisión de Interculturalidad, la necesidad de robustecerla y que se permita la participación de los mismos, la voz de las organizaciones de la sociedad civil y a su vez de las personas que se verían beneficiadas en este contexto por la ley general. Bueno, pues ya está con nosotros la maestra Nancy. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotras. Y bueno, le doy el uso de la voz y me gustaría empezar con usted desde un terreno más que nada visto o la visión que se tiene desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con respecto al proceso de implementación de la Ley de Interculturalidad desde su promulgación que usted estuvo impulsando de manera directa hasta la fecha y si considera que la población en situación de movilidad específicamente se ha beneficiado con la creación de esta ley. Muchas gracias. Hola, agradezco mucho la invitación, Sandra, a Sin Fronteras y saludo a mis colegas que comparten la mesa. Diputada Marisela, un saludo desde esta comisión que trabajamos muy de la mano. Le saludo a nombre de Nacheli Ramírez, también quien está interesada y da seguimiento muy puntual a esta agenda. Rebeca, siempre es un gusto encontrarte de nuevo. Y bueno, un saludo también a quien nos acompaña de la Dirección General de Proyectos de América Latina. Un gusto. No sé, le están haciendo traducción al parecer, ¿verdad? No. Ah, ok. Adelante, maestra. Ok, bueno, creo que aunque siempre volvemos al punto de origen cuando hablamos de la ley de interculturalidad, a mí es un tema que no me gusta dejar de lado cuando lo abordamos, y es el decir que una ley que sigue siendo al día de hoy, desde que se promulgó, una ley de avanzada, es una ley que merece un seguimiento muy puntual para poder lograr el proceso en el cual nos encontramos en este momento todavía sin poder consolidarlo, que es la parte de la implementación. Y no es algo único de la ley de interculturalidad, es algo que pasa regularmente con todas las leyes, ¿no? Que algunas toman mayor tiempo que otras para poder lograr procesos de implementación mucho más certeros, pero en particular la implementación de esta ley que fue muy de avanzada y lo sigue siendo para el día de hoy, se cruza con que la agenda de movilidad humana, no en la ciudad, sino en el mundo, se ha complejizado de una manera que no tiene precedentes. Entonces, cualquier paso que se da parece que no se está dando, porque los desafíos crecen a una velocidad tal que las políticas o las leyes que se implementan no permiten ni siquiera ver alguna luz en el horizonte de que algo positivo se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad, a mí me gusta como en la parte de encontrar qué es lo que hemos hecho, ¿no? Esta ciudad, esta ley de interculturalidad, le ha permitido, por un lado, el poder tener en esta lógica que nosotros impulsábamos cuando se estaba construyendo el marco normativo, de decir, no queremos programas especiales para migrantes, ¿no? Que después quedan colgados en algún punto y sin ser parte de la política pública. Queremos que los migrantes, la población que transita o va a habitar de este grupo en la Ciudad de México pueda tener acceso a toda la oferta de programas que tiene la ciudad, en igualdad de condiciones, por supuesto, ¿no? Que si hay limitaciones presupuestales,
lo entendemos, pero que si la población cumple el criterio y los requisitos del programa, sin ningún problema pueda acceder a él y que se abran las facilidades necesarias, sobre todo las que tienen que ver con documentos de identidad, para que pueda acceder a los programas. Y así, al día de hoy, encontramos que en cada reglas de operación, al menos de la promulgación de la ley a la fecha, ha ido variando, pero tenemos entre 10 o un poco más de 20 programas sociales aprobados en las reglas de operación de cada año que permiten el acceso a la población migrante para sus servicios. ¿Es suficiente? Claro que no, ¿no? Partiendo de la premisa de que nada es suficiente para esta agenda, obviamente se necesita tener pues en cuenta que es una población que requiere de una atención de mayor envergadura de la que tenemos actualmente, ¿no? Pero de que está la plataforma, de que se tiene contemplada esta población dentro de las políticas públicas de esta ciudad, están ahí. Otro punto también es que ha permitido, por ejemplo, algo no muy lejano que tenemos de los últimos movimientos que se han dado de esta población en 2018, las caravanas, que ustedes recordarán que movilizaron alrededor de 15,000 personas a esta ciudad en un solo contingente. El tener la ley de interculturalidad permitió que aún en un momento en el que estaba saliendo un gobierno, tanto local como federal, y estaba en transición el que iba a tomar el gobierno en ese momento, la ley de interculturalidad permitió que se creara el puente humanitario, porque estaba ahí establecido el compromiso normativo de la ciudad en torno a la atención que se tenía que dar a este grupo. Había contemplado entonces para las instituciones y las dependencias que se iban a encargar, estaba contemplado que pudieran anclar el presupuesto que se iba a usar para ese puente humanitario, que pudieran anclarlo a través de una coordinación entre dependencias para poder ejecutarlo. Y además se contaba con la facilidad también de que esta agenda desde la ley es vista no solamente bajo la coordinación del gobierno, sino en colaboración con los otros actores que tienen que ver con la agenda, incluida la propia población migrante. Y eso permitió, por ejemplo, que esta comisión pudiera en ese momento tomar un liderazgo importante en torno a la coordinación general en un proceso de transición de gobierno para la implementación del puente humanitario, ¿no? ¿Que fue fácil? No fue fácil, pero la ley de interculturalidad permitió que eso pudiera ser posible, ¿no? Después también tenemos que a partir de esa crisis que hubo en 2018 con las caravanas, se pudo también que el gobierno que estaba en transición y que es actualmente quien gobierna la ciudad, pudiera tener un conocimiento de primera mano, porque estuvieron involucradas todas las secretarías de la Ciudad de México, que pudiera tener un conocimiento de primera mano de 24/24 en la atención a este grupo de población. Y eso que permitió hacer sensibles a quienes no eran sensibles con la agenda, a tener un mayor conocimiento de las necesidades de esta población y también a poder plantear desde sus dependencias cuáles son las limitantes que tienen en personal, en infraestructura, en presupuesto, en incluso procesos de sensibilidad para poder tener una atención más eficiente desde sus dependencias. Y de ahí ha derivado, yo por ejemplo, de las experiencias más ricas que se han construido a partir de ese proceso, son las vinculadas a la Secretaría de Salud, donde tenemos de manera constante coordinación con las jurisdicciones sanitarias año con año para identificar procesos que puedan o que requieran atención, ¿no? Pues sobre todo ahora que pasó lo de la pandemia, para tener un seguimiento y evitar que se detonaran situaciones de mayor riesgo para donde estaban estas concentraciones de población, particularmente en los albergues, ¿no? A través de la Secretaría de Gobierno también se identificó, y en la ley de interculturalidad, por ejemplo, cuando la impulsamos, eso no lo vimos, ¿no? Que la coordinación del gobierno de la ciudad es
no dentro de las secretarías de desarrollo social, ¿no? En sus distintos nombres que han tenido, sino que tiene que haber una coordinación desde la Secretaría de Gobierno, que es quien en Puente Humanitario facilitó la coordinación de todas las dependencias, ¿no? Y es que parte de las reformas que se tendrían que hacer, pues tienen que ver también a quién pones, ¿no? A coordinar estos procesos, donde necesariamente pues es el llamado a la Secretaría de Gobierno, quien lo ha estado asumiendo desde 2018 en estos procesos. Ahora, insisto, ¿es suficiente? Regreso, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, hay mucho trabajo por hacer, si bien en muchos hospitales ya en algunos se facilita el acceso, en otros aún hay problemas cuando se tiene alguna crisis con la población. Hay el problema que hay en la ciudad de que no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes médicos, no hay suficientes camas, pero bueno, esa es digamos, va por otra pista y tiene que ver con otras necesidades que tiene la propia ciudad para la atención en general a las y los ciudadanos, ¿no? Y digamos, como ejemplos, yo dejaría pues que a partir de este conocimiento que se ha tenido, también lo que nos dejó la caravana y que está pendiente y que en este momento es una demanda muy fuerte de los albergues de esta ciudad, es que esta ciudad, ¿no? En esta lógica de que se tenía en 2010, de seamos una ciudad huésped, pues resulta que no siempre vamos a ser únicamente de tránsito, ¿no? Podemos en cualquiera de los espacios-tiempo, podemos ser origen, podemos ser tránsito, destino, retorno, dependiendo, digamos, cuál es la coyuntura de ese momento, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para las 4 dimensiones que puede tener en necesidad de atención esta ciudad. Y ahí es donde por ejemplo, pues hace mucha falta el que esta ciudad pueda contar con un espacio que más conocido como albergue, ¿no? Que son estos espacios de primera acogida que se llaman en el argot de la movilidad humana. Un espacio, y ahí, diputada, también es muy importante la alianza que se puede hacer con el Congreso, porque sí es necesario, por las condiciones que tiene esta ciudad, que cuente con un albergue de gobierno llamado de primera acogida, donde pueda dar la atención y servicios a aquellos flujos que se aglutinan en un primer momento en la ciudad, para que pueda hacerse a partir de esos espacios el análisis de cuál es la necesidad que tienen. No es que van a ser espacios eternos, ¿no? Son espacios que a lo mejor con un proceso eficiente de 15 días, de un mes, tú puedas saber cuál es la necesidad que tiene y entonces puedas hacer los vínculos, las canalizaciones, la coordinación necesaria para poder mover esa población pues a lo que sea y a lo que toque en ese momento. Muchos de los que vienen y los problemas que tienen los albergues es que de las personas que llegan son víctimas de delito, víctimas pues que requieren una atención especial, y entonces el hecho de ponerlos dentro del albergue pues pone en riesgo a toda la población del albergue, ¿no? Porque tienen los grupos delictivos, tienen una manera muy eficiente de poder encontrar a las personas que se les escapan, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de espacios, pues de estos espacios de primera acogida que permitan identificar, incluso tener el termómetro más claro a la ciudad, de quiénes son, cuántos son, cuál es su perfil, qué necesidades reales hay o no, cómo se puede coordinar con los organismos internacionales algún tipo de política que beneficie también esta visión que se construyó en espíritu en algún momento en la ciudad de que fuera una reconocida como una ciudad hospitalaria.
¿no? Entonces, bueno, yo cortaría ahí, hay muchas anécdotas alrededor de esta acción, pero lo que yo rescataría en este momento es que no quitemos el dedo del renglón, que es una ley de avanzada, es una ley que para la ciudad significa, para la ciudad, el país y diría yo para la región, tiene un significado muy grande y entonces no podemos dejarla en el vacío, en el papel, sin seguir apostando a que se haga un proceso de implementación mucho más efectivo de lo que ahí planteamos en su momento los grupos que participamos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por poner sobre todo el corazón y realmente la naturaleza propia por la cual fue construida la ley y sobre todo el significado que representa también para las personas que esta tutela. Muchísimas gracias. Y bueno, pues doy el uso de la voz a la diputada Marisela Zúñiga. Bienvenida. Y nos gustaría, con base a lo que ya nos platicó la maestra Rebeca con respecto a este nuevo dictamen que ya se encuentra aprobado, ¿cuáles son las debilidades que identifican este dictamen por parte del trabajo que se desempeña, específicamente para las personas migrantes originarias en la Ciudad de México? Muchas gracias, Sandra. Pues muy buenos días a todas, a todos y a todes. Me da mucho gusto saludar a Rebeca. Rebeca, maestra, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte. Nancy, pues nuevamente muchas gracias. La verdad es que, como tú bien lo dices, hemos estado coordinándonos en muchos temas aquí relacionados con derechos humanos. Un abrazo fraterno a Nayeli, por favor. De igual manera, a Rebeca, a Aarón, que ha estado acompañándonos también en varias actividades. A Sin Frontera, agradecerle, por supuesto, el interés legítimo por llevar a buen puerto la exigibilidad de los derechos de las personas de movilidad humana en este caso, y por supuesto al director regional que se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para no alargar mucho porque los tiempos nos corren rápido, ¿cuáles son las debilidades que identificamos en este dictamen? Un montón. ¿Para qué les digo? Un montón, ¿no? De entrada, decirles que pues hay una discrepancia importante en el tema de, en realidad, qué artículos son los que tienen que modificarse para poder darle tránsito justamente a un nuevo ordenamiento jurídico. Es parte de lo que dijo Rebeca en su intervención, si ya se ha venido trabajando, si tenemos una ley, ¿no? Entonces, pues en realidad no existe un sustento en cuanto a la correlación de artículos, esto es en técnica legislativa, para poder decir que ya esta ley tiene una característica para poder ser abrogada. Es decir, no hay ni una justificación, no hay un razonamiento jurídico, social, político, en materia de poder justificar, ¿no? Esta nueva ley que se pretende implementar en la Ciudad de México. La otra, y la verdad esta nos preocupa mucho porque la otra parte, digo, es esto que les estoy comentando es de técnica legislativa, porque entiendo que están 3 iniciativas dentro de un mismo dictamen, pero en realidad no es claro lo que cada una de esas 3 iniciativas se manifiestan y se tienen que plasmar en un dictamen, ¿no? Entonces, más bien parecería ser, y lo tengo que decir fuerte y claro, parecería ser que las iniciativas presentadas por el diputado Temístocles Villanueva y por el diputado Miguel Ángel Macedo, pues se presentan con nombre, pero finalmente la que prevalece en este dictamen es la de el diputado Torres, ¿no? Entonces ahí es un trabajo de técnica legislativa que de esencia pues está erróneo. Entonces eso es parte. Esa es una parte de lo que nosotros vemos como este tema de debilidades en este dictamen. La segunda es que
pues hace un revoltijo ahí como que de meter instancias locales, estatales, federales, ¿no? Para decir, bueno, ahora le vamos a dar a las alcaldías la capacidad de tener incluso hasta un área administrativa para que pueda tener a personas de movilidad humana, ¿no? Pero también al gobierno de la ciudad, cuando ya tenemos en el gobierno de la ciudad instancias que justamente pues ven el tema. Y aparte de esto también dice, bueno, también vamos a meter ahí a instancias federales, ¿no? A ver, no es así como de chile, mole y pozole, no. Tenemos que ser muy claros en las facultades que tienen cada uno de nuestros órganos administrativos, de gobierno, autónomos, desconcentrados, descentralizados, porque si no, entonces a todos les damos facultades y al final de cuentas nadie resuelve. Y lo que nosotros necesitamos justamente es ser muy claros en las facultades de cada una, de todas las áreas que pertenecen al gobierno, para que podamos entonces decir, a ver, a ti te toca tal cosa, a ti tal cosa, a ti tal cosa, y el día de mañana en la rendición de cuentas, por supuesto, podamos tener un avance, ¿no? Y resultados que lleven justamente a la atención a estos grupos, a atención a estas poblaciones. Y la tercera, que vemos es un tema también de un orden presupuestal, ¿no? Un orden presupuestal que efectivamente él al querer mover ahí todas las instancias, y ahora tú te vienes para acá y tú te vas para allá, y entonces, pues esto nos va a generar un tema de un impacto presupuestal grande, ¿no? Pero sin embargo, no quiero decir con esto que es o sea, que tendríamos que sobreponer ante un tema de derechos, un tema presupuestal. Sin embargo, sería inoperante por toda esta cuestión en la cual pues habla de distintas competencias que se les tendrían que dar a organismos locales, a los estatales y a los federales, ¿no? Y por otro lado, pues coincido plenamente en lo expuesto por Rebeca en su intervención, pues hay un tema ahí de una cuestión relacionada con el principio pro persona, principalmente que ya está plasmado en nuestras constituciones, porque ya tenemos dos, la Constitución y la de nosotros, la de la Ciudad de México, ¿no? En donde justamente pues hay un lenguaje totalmente discriminatorio, ¿no? Y además el espíritu de esta ley que se pretende implementar en la Ciudad de México, nosotros creemos, y en técnica legislativa y los ordenamientos jurídicos así lo han manifestado, las leyes tienen que ser de un orden general, es decir, deben de atender o de tratar de atender al mayor número de población posible. Esta ley pretenden implementar en la Ciudad de México, tal pareciera que solamente habla de las personas que se van a trabajar a Estados Unidos y que tienen familia en la Ciudad de México. O sea, de verdad, yo cuando le estaba leyendo, decía, o sea, ¿de qué estamos hablando? Como bien decían, y creo que lo manifestó Sandra en su intervención, o sea, la ley de interculturalidad es una ley muy amplia, no solamente la tenemos que circunscribir a un grupo como tal parecería, pues que se está presentando en este proyecto, en este dictamen que ya fue aprobado por la comisión, ¿no? Y que tiene que subir al pleno del Congreso de la Ciudad para su aprobación por las 66 legisladoras y legisladores de este Congreso de la Ciudad en esta segunda legislatura. ¿Es cuánto?
Muchísimas gracias, diputada, por poner sobre la mesa lo que es muy importante y que no debemos de olvidar ante toda esta discusión, que es precisamente el espíritu propio de esta ley, el espíritu que enfrentamos todas y todas desde cada una de nuestras trincheras para hacer frente a la situación que, como bien mencionaba la maestra Nancy, es altamente coyuntural y que está afectando a las personas, a miles de personas en Ciudad de México, y lo estamos viendo de manera directa lo que está pasando ahorita en las afueras de Comar, en estos parques dentro de la zona de Juárez, en la Ciudad de México, y la forma en que esta ley puede brindar los elementos necesarios para tutelar o marcar la pauta de este gran camino que falta hacia adelante, de los lineamientos para brindar una protección para este tipo de personas y sobre todo la amplitud. Hay que hablar de personas, hay que hablar de derechos y sobre todo de la importancia que implica no solamente para la población que tutela, sino también para la población de acogida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues pasamos a una ronda de preguntas y respuestas antes de darle la intervención para el cierre correspondiente. Y bueno, nos hacen una pregunta para la maestra Rebeca. Nos mencionan que si bien entienden, la teoría de la ley está bien, lo que falta es la práctica, la implementación y una actualización. ¿Por qué y cuál es la dificultad operativa para que esta pueda hacerse realidad o para que esta se pueda hacer? Adelante, maestra. Muchas gracias y coincido plenamente con lo que comentaba tanto de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como de parte de la diputada Marisela Zúñiga también. Bien, pues creo que lo que ha faltado en inicio, y ya lo comentaba Nancy y se ha mencionado en otros espacios, es la difusión o el conocimiento pleno, ¿no? En cada instancia, en cada nuevo inicio de administración, pero sobre todo en cada instancia que esta ciudad cuenta con esta ley, ¿no? Porque evidentemente habla de algunas atribuciones para algunas instancias en particular, pero sobre todo habla de que debe haber coordinación dentro de la administración pública, de todos los entes de la administración de la Ciudad de México, para avanzar progresivamente en el tema de derechos. Entonces, creo que a veces en los escritorios, cuando se está diseñando la política pública, llámese una acción social, un programa social o cualquier evento, ¿sí? A veces se desdibuja que existen grupos de atención prioritaria donde en uno de ellos está contemplada la población migrante y sujeta a protección internacional o cualquier persona en contexto de movilidad humana. Entonces, uno, entonces sería como la difusión. Dos, como ya lo mencionaba muy bien Nancy, hay muchos programas que ya consideran en sus reglas de operación a la población migrante, pero hay algo que va más allá, ¿no? O sea, hay algunos que dicen toda la población que habita y transita en la Ciudad de México, pero sí también nos dimos a la tarea desde la instancia revisar algunos programas sociales, tanto de alcaldías como de este año, de los que ya están corriendo en la Gaceta, y unos más y otros menos son realmente muy explícitos en toda la documentación que pueden recibir para subsanar algunos requisitos de parte de esta población recién llegada o que ya tenga tiempo aquí para acceder a este. Entonces, hay una leyenda que puede apoyarles muchísimo a todos los que generan reglas de operación, ¿no? Que justo puede decir, en caso de población de origen extranjero, podrá presentar alguno de los siguientes documentos, porque pues varían en cuestión de documentos, ¿no? Y es notar que sí, la mayoría de los programas como programa de los jóvenes unen al barrio, para la beca Leona Vicario del DIF, el seguro del desempleo de la Secretaría del Trabajo, están muy completos, ¿no? Y celebramos que esas reglas de operación sean tan incluyentes y tan específicas. Sin embargo, hay algunos programas de algunas alcaldías que todavía requieren, ¿no? Este conocimiento de esta ley, ¿no? Porque no contemplan algunos programas de la alcaldía Iztapalapa o de la alcaldía Venustiano Carranza, no contemplan dentro de los requisitos, sí, se acotan a personas que habiten en esta alcaldía presentar INE o IFE. Pues ya desde ahí ya hay un carácter de discriminación. Entonces, por eso hablo de la difusión. Y otra parte, pues justo en un reporte reciente de la OIM sobre ciudades y un análisis comparativo entre Chile y Ciudad de México, habla en términos presupuestales, ¿no? De todo el presupuesto de 2022 para la Ciudad de México
y habla que solamente el 1.7% está destinado para la atención de esta población de parte de Civiso, y un poco menos Secretaría del Trabajo, y un poco menos así otras. Entonces, siempre se va a decir que en la administración pública no hay presupuesto que alcance, ¿no? Y como lo decía Nancy, no podemos a veces como planear los escenarios que vamos a tener más adelante, pero sí a través de reglas de operación, de programas que abran la puerta en el acceso, ¿sí? Pues podemos ir a que las personas accedan a ciertos derechos. Entonces es un tema de difusión, más allá de un tema de presupuesto, pues puede ser un tema en el diseño de la política pública que sea abierto a grupos de atención prioritaria, pero que contemple las necesidades o lo que sí se puede cumplir dentro de la población extranjera, ¿no? Que sí, evidentemente, aquellas que tengan documentación, pero también contemplar el acceso a ciertos derechos o programas de población que está de llegada y que pues todavía no tiene ni siquiera una cita próxima con Comar para tener esa constancia, ¿no? Por decir algo. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. No sé si alguna de nuestras invitadas quisiera agregar algo más. Sí. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Perdón, adelante, maestra Nancy. No, simplemente creo que la parte de los números también es importante tenerla en el radar, y si bien de los porcentajes de crecimiento que les quiero compartir tienen que ver con la escala nacional, muchos de ellos tienen impacto directo en la Ciudad de México, ¿no? Y si vamos a la fecha de 2011, cuando se promulga la ley de interculturalidad, que teníamos un promedio de 66,000 eventos de detención, estamos hablando que cerramos 2022 con más de 444,000 eventos de detención. El crecimiento del que estamos hablando es de más del 500% en eventos de detención en nuestro territorio, muchos de este porcentaje con impacto directo en la Ciudad de México. Ya decías, ¿qué es lo que está pasando en Comar? ¿Qué teníamos en 2011? Teníamos menos de 1,000 solicitudes de asilo, 700 y pico, ¿no? Que eran en ese año precisamente de 2011, solicitudes de asilo en el país. ¿Con cuánto cerramos en 2022? Fueron a casi 120,000 solicitudes de asilo. Entonces, esto nos habla, estamos hablando de más del 13,000% de incremento, ¿no? Para darle una magnitud y una dimensión al tema de movilidad humana y cómo impacta directamente, en particular en ciudades como la de México, porque están aquí las instancias que de una u otra manera están encargadas de la regularización de los flujos, de la atención a todo el sistema de protección en el país. Simplemente eso. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos también otra pregunta. ¿Existe alguna herramienta o diagnóstico anual que identifique las modificaciones de las reglas de operación de los programas sociales de las alcaldías y de la Ciudad de México a fin de permitir el acceso a estos programas a la población en contexto de movilidad humana? No sé quién quiera responder. ¿Diputada? Bueno, sí hay un organismo que tiene que ser el regulador de los programas de todo el gobierno, tanto estatal como local, y es el COPLADE. El COPLADE es el órgano que todos los principios de año, fines de año, pues se reúne justamente para evaluar que los programas que presenta el gobierno de la ciudad y las alcaldías cumplen con la normatividad establecida. Aquí tenemos un pequeño problema y eso espero que también en esta legislatura pueda salir, porque con base a la Constitución de la Ciudad de México debe de haber un sistema de bienestar general a través de una ley. Lo que pasa es que, como bien lo mencionaban, pues a veces los procesos legislativos
no son tan rápidos como quisiéramos, ¿no? Y entonces, apenas hace una semana más o menos, yo presenté justamente esta iniciativa para el tema de la ley de bienestar en la Ciudad de México y de ahí poder establecer el sistema general de bienestar y bueno, todo lo que conlleva, incluyendo este órgano que regula justamente que los programas del gobierno de la ciudad y las alcaldías cumplan con la normatividad que corresponda. Así lo hay ahorita, es COPLADE, pero como bien hay que comentarlo, pues hay situaciones en las que tenemos que ajustar a la nueva realidad que tenemos en la Ciudad de México y por eso es que se está trabajando también en ese tema en el Congreso de la Ciudad. Muchísimas gracias, diputada. Por cuestiones de tiempo, me gustaría cederles un minuto para el cierre respectivo de sus intervenciones y empezamos con la maestra Nancy. Adelante, maestra. Okay. Muchas gracias. Yo creo que lo que debemos de tener mucha claridad cuando analizamos la ruta que debe seguir o no la agenda es regresar a un instrumento, ¿no? Un instrumento que todavía nos puede dar mucho en el proceso de implementación. Tenemos que rescatar qué es las partes duras que no han logrado implementarse y que a partir de ellas podría detonarse otros temas como por ejemplo toda la parte de programas sociales. La parte de la Comisión de Interculturalidad es muy importante darle una vida real en la que puedan participar como estaba considerado en el origen de la ley, tomadores de decisiones en la mesa, que pueda participar los actores que están involucrados en la agenda. Si bien se han llegado a tener algunas reuniones, se crearon algunos de los grupos de las subcomisiones, la realidad es que no ha operado como la ley quería que operara, ¿no? Y que fuera para que se hiciera un espacio de intercambio, de tomas de decisión, de conocimiento, para que no tuviéramos que estar en procesos de incidencia tan de puerta en puerta, ¿no? Sino que pudiera bajar en cascada mucho más rápido el proceso de incidencia para incorporar la agenda de movilidad en la agenda pública de la ciudad. Muchísimas gracias, maestra. Diputada Marisela. Muchas gracias, Sandra. Yo quisiera comentar dos o tres cosas muy rápidas. Primero decirles que dentro del proceso parlamentario, lo que sigue después de haber votado a favor esta ley de interculturalidad en la comisión correspondiente, pues se tendrá que presentar al Pleno. Ya hemos tratado también de incidir en la comisión con algunas observaciones desde la comisión que yo presido en el Congreso de la Ciudad para que podamos avanzar en el tema. Si no se toman en cuenta estas observaciones, que incluso entiendo y comprendo que también se realizaron desde la instancia ejecutora de derechos humanos, pues tendremos que presentar una moción suspensiva en el Congreso de la Ciudad para que este dictamen que ya fue aprobado en la comisión regrese a la misma comisión y podamos entablar un proceso de diálogo, de consulta, ¿no? Y de escuchar justamente todas las voces. Decirles que justamente a veces ese es el tema que tenemos, ¿no? Con relación a la continuidad de los trabajos legislativos. Y este es un ejemplo muy claro, que hoy por hoy necesitamos apostar por la continuidad de los trabajos legislativos. Si ya se tenía una coordinación, un avance desde el 2019 con la instancia ejecutora y muchas de las organizaciones que participaron, ¿no? Cuando se rompe esa continuidad del trabajo legislativo, pues vienen este tipo de situaciones que nos ponen en un impasse para el avance de algo que se llama la progresividad de derechos, porque incluso tal parece que esta iniciativa pues es hasta regresiva en el tema de derechos para las personas de movilidad humana, porque además también lo circunscribe solamente a las personas que él le llama migrantes. Entonces entiendo que ese es el tema.
Decirles que, bueno, pues vamos a actuar con mucha responsabilidad legislativa, ¿no? Y que vamos a presentar, en dado caso que no se puedan llegar a los acuerdos necesarios, pues estamos en suspensiva para que este dictamen regrese a la comisión y podamos entablar mesas de diálogo para que pueda salir una propuesta. Yo coincido en que no necesitamos más bien necesitamos el tema de reglamentar, ¿no? O sea, de reglamentación, ¿no? Porque la ley no está mal, digo, sí se tiene que adecuar a lo mejor a los tiempos, a los momentos, ¿no? Pero yo creo que no es conveniente hacer una ley nueva, más bien hacer algunas adecuaciones, modificaciones en cuanto a la progresividad de derechos. Les agradezco mucho a todas y todos ustedes la oportunidad de platicar, de intercambiar opiniones y por supuesto estamos a la orden desde la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso de la Ciudad de México. Tengan todas y todos un excelente día. Muchísimas gracias, diputada. Adelante, maestra Rebeca. Gracias. Bueno, pues simplemente subrayar y no tomar más tiempo, que celebramos, ¿no?, que exista una coordinación de parte de distintos frentes, sociedad civil, el Congreso de la Ciudad de México, la Comisión, porque todos estos ejercicios que apunten a todos estos ejercicios que buscan algo legislativo, sea de innovar o reformar, deben siempre de cumplir con un proceso de participación. Si no existen mecanismos de participación, no estamos asegurando que se están representando todas las voces. En temas con tantos retos que presenta la movilidad humana, se hace necesaria la participación de todos los frentes porque hay que visibilizar todas las necesidades, a contextos que puedan tener las personas en estos contextos, incluidas las personas desplazadas internas, porque esta Ciudad de México pues es origen de la migración, pero poco a poco, como ya lo mencionó Nancy, pues tenemos que estar preparadas para cualquier dimensión que se presente. En su momento, hace algunos años, el tránsito, en este momento el destino, ¿no? Entonces, y no sabemos respecto a cambio climático o desastres en otras entidades, si tengamos que recibir a poblaciones desplazadas internas, pues si estamos preparadas o no. Eso por un lado. Y por otro, y ya para cerrar, la parte de participación es importante, pero también decir que esperamos, ¿no? Y pues sería un llamado reiterando al Congreso, ¿no? Porque ha sido trabajos desde 2019, pero si se busca actualizar, pues poner toda la voluntad política que se necesita para que los procesos legislativos, ¿sí?, fluyan y pues pueda salir en avanzada una ley que totalmente tiene que ser progresista, ¿no? No podemos retroceder en los pasos que ya se han dado en una ciudad que siempre ha sido innovadora, ¿no?, en muchos temas, ¿no?, y que este tema no podría ser el menor. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a las tres. Y bueno, cedo el uso de la voz, sin lugar a dudas, a Siegfried Herzog, que es el director regional de proyectos en América Latina de la Fundación Friedrich Naumann. Adelante, Siegfried. Muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias a nuestras ponentes que nos acompañan el día de hoy. Ha sido una discusión muy interesante y les agradezco por sus contribuciones profundas, la diputada Marisela Zúñiga, la maestra Nancy Pérez y la maestra Rebeca González. En 2011 se aprobó en la Ciudad de México la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, primer marco normativo en México desde una perspectiva integral de interculturalidad. Ciertamente, la última década ha visto progreso sin precedentes en el tema, pero también ha de reconocerse la constante transformación de las ciudades y sus identidades. Por lo tanto, sigue creciendo la urgencia de crear sistemas equitativos de participación que fomenten un sentido de pertenencia dentro de la diversidad y que provean con las herramientas y posibilidades para el desarrollo humano. En consecuencia, es altamente relevante que la pluriculturalidad sea reconocida como ventaja a ser consolidada dentro de ciudades tan cambiantes, actualizando los marcos normativos ante esta creciente necesidad de protección internacional. Así pues,
Sin Fronteras y la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad entablaron este espacio de contribución hasta la promoción, revisión y evaluación de los indicadores y procesos de interculturalidad en materia de política pública por la movilidad humana, que al fin del día es un impulso eterno. El pasado 7 de diciembre, la Comisión de Personas Migrantes, originaria del Congreso de la Ciudad de México, expidió la nueva Ley de Interculturalidad. Pero es imprescindible que se abra también un espacio de diálogo entre tomadores de decisiones y sociedad civil para adoptar políticas aterrizadas que atiendan ciertas omisiones que siguen existiendo en la materia. La sociedad civil normalmente es muy cerca a, digamos, a la situación actual de migrantes, porque muchas organizaciones de sociedad civil se involucran con el bienvenido y cuidar para estas migrantes, y entonces saben desde primera mano las necesidades y problemas. Por lo tanto, surge la necesidad de que se trabaje por la aprobación del dictamen establecido y se presente ante el Pleno del Congreso con el propósito de otorgar voz y voto a la sociedad civil dentro de la Comisión de Interculturalidad, coordinar y dar seguimiento a los programas de acción y proponer una constancia que permita el derecho de bienestar social y atención integral a la población migrante. Cabe destacar que, vislumbrando los proyectos del Consejo de Europa como modelo a asimilarse en ciudades latinoamericanas, la Ciudad de México es precursor en la región del programa de ciudades interculturales del Consejo de Europa. En este punto, la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, como fundación alemana, reconoce, basada en nuestra experiencia internacional, la importancia de crear espacios que permitan el networking entre sociedad civil, organizaciones, instituciones representantes de Estado, la academia y miembros del Congreso como respuesta a colaboraciones catalizadoras de propuestas y iniciativas de acción. Por lo tanto, las labores de incidencia de Sin Fronteras han sido imprescindibles y permanecerán así para continuar fortaleciendo los esfuerzos en torno a la movilidad humana dentro del contexto migratorio del país, las cuales se han focalizado en impulsar iniciativas de reforma para garantizar la amplia accesibilidad de derechos ante la ley de interculturalidad. Ciertamente, el inicio de la pandemia marcó un antes y después en las acciones que se estaban llevando a cabo para brindar atención al migrante. Pero hoy, 3 años después, es necesario retomar un asunto tan presente que permea la dinámica entre el migrante como agente sociopolítico y los diversos actores involucrados que le rodean. En conjunto con la Fundación se han identificado las limitantes y retos que comprenden los posibles cambios a la política pública y, por lo mismo, se han realizado esfuerzos por negociar y crear espacios de discusión y difusión entre los tomadores de decisiones. Las acciones han sido amplias y no se resumen únicamente en reuniones con diputados, visitas al Congreso, identificación de organización de la sociedad civil correspondientes, solicitud de apoyo ante la Comisión de Derechos Humanos, y organizaciones participantes del ACNUR, sino que se expanden a numerosas acciones estratégicas con el propósito de respaldar y legitimar las reformas legislativas bajo un contexto de urgencia. Nuevamente, se insta a la colaboración entre sociedad civil e instituciones para acondicionar una nueva ley de interculturalidad capaz de conciliar la movilidad humana y la constitución política de la Ciudad de México. Fue un placer pertenecer a las etapas de este proceso, un proceso determinante que se sostuvo en revisiones iniciales del consultoría del dictamen a ser considerado en el Congreso
identificando diferencias técnico-jurídicas con la necesidad de ser reformadas y elaborando la propuesta de colaboración entre organizaciones de sociedad civil para impulsar la defensa de las mismas. Eventualmente expandiéndose hacia la divulgación en redes sociales como método de incidencia entre los tomadores de decisiones y buscando el soporte de la sociedad civil. La colaboración de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, Impunidad Cero y la integración de Nuevo León y Durango también ha sido clave para diagnosticar, sensibilizar y replantear las inquietudes que movilidad humana y la interculturalidad. Queda claro, es imprescindible reconocer que más allá del multiculturalismo existen intenciones pronunciadas por trascender hacia el interculturalismo dentro de las ciudades. La importancia de identificar el papel de la política pública y los posibles cambios a legislaciones permanece sustancial para permitir un marco legal favorable para definir los lineamientos, requisitos y procedimientos para que cada día más ciudades se integren a estos procesos y, eventualmente, no solo la Ciudad de México sea parte del programa de ciudades interculturales del Consejo de Europa. La Fundación Friedrich Naumann insiste a todas las partes pertinentes se mantengan abiertos a la posibilidad de cooperación por seguir progresando en la materia de movilidad humana en México. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Sigrid. Sin lugar a dudas, el papel fundamental que ha desempeñado la Fundación Naumann aquí en México y la replicabilidad que se tiene hacia el exterior ha sido sumamente importante, relevante. El camino todavía es largo, el camino con los diversos actores es largo, pero agradecemos muchísimo su apoyo y colaboración. Y bueno, pues agradecerles a todas y a todos por haber estado en este foro. Fue un foro muy enriquecedor para todos los aspectos. Agradecerles a nuestras ponentes nuevamente, agradecerle nuevamente a la Fundación Friedrich Naumann y agradecer a todo el equipo que se encuentra tras bambalinas. Muchas gracias tanto de la Fundación como de Sin Fronteras. Un abrazo y que tengan excelente tarde y muy buen fin de semana. Gracias a todas, a todos.